¿Alguna vez te has preguntado por qué las personas más poderosas rara vez alzan la voz? ¿Cómo es posible que algunos individuos dominen una sala sin decir una palabra? ¿Has notado que el verdadero poder nunca necesita anunciarse? Vivimos en la era del ruido constante, donde todos compiten por atención. Las redes sociales gritan, las opiniones explotan y los egos se inflan como globos a punto de reventar. Pero lo que casi nadie percibe es que el verdadero juego del poder ocurre en el silencio. No domina quien más grita, sino quien mejor calcula cada movimiento. Como decía el gran estratega Maquiavelo, los hombres juzgan más con los ojos que con las manos. Todos pueden ver lo superficial, pero pocos comprenden las corrientes profundas del poder. ¿No has sentido alguna vez la presencia de alguien que, sin hablar, ya alteraba la energía completa de una habitación? Esa autoridad silenciosa es lo que estudiaremos hoy. Todos hemos experimentado momentos donde fuimos subestimados, ignorados o incluso humillados. Pero lo que hacemos con esas experiencias define nuestro destino en el juego del poder. Este video no es una invitación a la maldad o la manipulación destructiva. Es una inmersión en las entrañas de la estrategia humana más antigua y efectiva. Aquí no encontrarás discursos sobre compasión o perdón. Hablaremos sobre dominación, sobre cómo ganar guerras antes que comiencen, sobre control silencioso de narrativas. Prepárate, porque al comprender estos principios nunca volverás a ver las interacciones humanas de la misma forma. El verdadero poder no necesita anunciarse, simplemente se manifiesta. En un mundo saturado de voces compitiendo por atención, el individuo más temido es aquel que permanece estratégicamente en silencio. No porque no tenga nada valioso que decir. La mayoría cree que el dominio reside en argumentar con elocuencia o imponerse visiblemente. Pero Maquiavelo ya lo sabía. Quien grita, inevitablemente revela su debilidad más profunda. Hay algo profundamente inquietante en quien no reacciona como esperamos. La ausencia calculada de respuesta crea un vacío que los demás llenan con sus propios miedos e inseguridades. ¿Alguna vez sentiste temor de lo que alguien podría hacer, aunque esa persona no hubiera hecho absolutamente nada? Ese es el poder magnético de lo invisible. No ataca directamente, sino que infecta la mente del otro con una lentitud milimétrica. Cuando no entregas tus emociones, impides que cualquiera pueda leer tus verdaderas intenciones. La neutralidad emocional no representa frialdad, sino una armadura estratégica que refleja los ataques hacia quien los lanza. El control emocional es la primera puerta hacia el poder silencioso. Maquiavelo comprendía con precisión quirúrgica que quien controla su propia naturaleza domina inevitablemente el destino de quienes lo rodean. No hay victoria sin autodominio primero. El verdadero estratega observa pacientemente antes de actuar, y cuando finalmente actúa, ya ha decidido el desenlace desde mucho tiempo atrás. No hay improvisación, solo intención calculada. Imagina una partida de ajedrez, donde uno de los jugadores no mueve ninguna pieza durante varios minutos inquietantes. El oponente comienza a distraerse, a impacientarse internamente. Entonces, con un solo movimiento preciso, lo pierde todo. El silencio del primer jugador no representaba pasividad, sino control absoluto del ritmo y la tensión del juego. Quien controla el tiempo controla la atención, y quien controla la atención domina cualquier interacción humana. El silencio no es ausencia, es presencia estratégicamente modulada. Cuando entras a un espacio y no compites desesperadamente por atención, te conviertes instantáneamente en el misterio del lugar, y el misterio, por naturaleza, resulta magnético. Las personas temen profundamente lo que no pueden predecir con facilidad. Se sienten vulnerables y expuestas frente a lo desconocido, frente a quien no pueden descifrar fácilmente. Lo invisible domina precisamente porque está en todas partes y en ninguna. Nadie sabe dónde tocarlo, dónde atacarlo, dónde encontrarlo. Como el agua, fluye y adopta cualquier forma necesaria. Este tipo de poder invisible no nace del orgullo herido ni de la ira descontrolada. Surge de la autosuficiencia emocional, de saber que el mundo puede explotar alrededor sin desarmarte. Quien necesita demostrar constantemente su valía, ya perdió antes de comenzar.
Quien grita desesperadamente está suplicando ser escuchado, pero quien verdaderamente domina, observa y calla. Como expresaba Nietzsche, lo que me preocupa no es que me hayas mentido, sino que de ahora en adelante ya no pueda confiar en ti. Una simple retirada de confianza, ejecutada con la frialdad de quien no necesita hacer drama, pesa más que 1000 argumentos acalorados. La ausencia estratégica resuena más que cualquier grito. La fuerza de lo invisible no reside en parecer invencible, sino en parecer perfectamente inalcanzable. Quien no puede ser leído completamente, no puede ser manipulado ni controlado jamás. Quien no muestra todas sus cartas, genera la duda de si quizás guarda armas aún más letales. En lugar de hacerte temer por lo que dices, haz que te teman por lo que estratégicamente callas. La duda paraliza, la ambigüedad calculada corroe las certezas, y el silencio, el silencio bien ejecutado, se convierte en la herramienta privilegiada de los verdaderos maestros del poder. Nadie se atreve a enfrentar directamente a aquel cuya sola presencia silenciosa ya altera el campo completo de batalla, incluso sin mover una sola pieza visible en el tablero. La mayoría entra en disputas intentando cambiar desesperadamente al oponente mediante gritos, debates acalorados o imposiciones, como si la victoria estuviera en dominar directamente la mente ajena. Maquiavelo, sin embargo, comprendía una verdad más profunda. Quien intenta dominar frontalmente a otra persona inevitablemente pierde tiempo, energía y posición estratégica ventajosa. El verdadero maestro del poder no busca cambiar al enemigo directamente. Transforma sutilmente el entorno completo donde ese enemigo existe y opera. Esa es la manipulación ambiental por excelencia. Es rediseñar invisiblemente el escenario hasta que el adversario baile inconscientemente al ritmo exacto de la música que tú mismo has compuesto para él, sin sospechar la coreografía. Lo más fascinante es que el oponente jamás se da cuenta de que está siendo dirigido. No necesitas convencer a nadie de actuar como deseas. Basta con alterar las reglas invisibles que lo rodean. Es como transformar gradualmente un campo abierto en un laberinto donde cada paso aparentemente libre del otro lo conduce exactamente hacia donde tú habías planificado desde el principio. Se modifican sutilmente horarios, se redefinen alianzas, se crean presiones invisibles sobre el entorno. No hay confrontación directa, solo condicionamiento ambiental perfectamente calculado. Maquiavelo nunca predicó la fuerza bruta como estrategia sostenible. Hablaba de astucia refinada, y nada resulta más astuto que manipular la atmósfera sin tocar directamente el objetivo visible. El ejemplo clásico proviene de la política, donde líderes maquiavélicos modifican leyes, narrativas y alianzas mucho antes de declarar cualquier oposición abierta a sus adversarios potenciales. El oponente, cuando finalmente percibe la situación, ya se encuentra aislado, debilitado y sin opciones favorables a su disposición. Eso no es casualidad, es arquitectura estratégica deliberada. ¿Alguna vez sentiste que algo fundamental había cambiado a tu alrededor, aunque nadie hubiera dicho absolutamente nada? ¿Que tu posición perdió fuerza sin confrontación directa visible? Bienvenido al territorio sofisticado de la manipulación ambiental. Aquí no domina quien grita más fuerte, sino quien ya movió silenciosamente los engranajes detrás del telón. Esto trasciende la política y los grandes juegos de poder institucional. Está presente en relaciones personales, empresas, familias y cualquier grupo social donde existan jerarquías implícitas. Un simple reposicionamiento estratégico, un silencio perfectamente calculado, una ausencia en el momento preciso, puede invertir completamente las dinámicas de poder establecidas. La genialidad reside en la sutileza imperceptible. No enfrentas directamente el ego del otro, simplemente dejas que el entorno rediseñado asfixie ese ego hasta que colapse por cuenta propia. Es como ajustar meticulosamente la temperatura de una habitación hasta que la incomodidad sutil haga que el otro se mueva, aparentemente por decisión propia, en la dirección que tú elegiste. Maquiavelo escribió: «Los hombres generalmente juzgan más con los ojos que con la inteligencia». Comprendía que la percepción constituye poder real, no un simple espejismo. La apariencia no es solo la imagen personal que proyectas,
sino cómo moldeas el escenario completo donde tú y los demás son percibidos e interpretados por terceros influyentes. Dominar la percepción resulta infinitamente más eficaz que intentar dominar la realidad concreta. Observa cómo los líderes verdaderamente carismáticos controlan magistralmente la narrativa. No responden impulsivamente a los ataques, reformulan el contexto completo donde esos ataques pierden potencia, crean nuevas agendas, desvían el enfoque, redefinen los términos del debate. En ese juego sofisticado, quien reacciona emocionalmente parece débil e inestable. Quien permanece estratégicamente sereno parece tener la razón, incluso cuando los hechos indiquen lo contrario. ¿Quieres dominar verdaderamente una situación conflictiva? No intentes cambiar a las personas directamente. Cambia el tablero completo donde esas personas toman decisiones aparentemente libres. Con acciones pequeñas casi invisibles, moviendo conversaciones sutilmente, cambiando escenarios físicos, alterando ritmos establecidos. Mientras el otro reacciona, tú ya rediseñaste el siguiente paso. Quien controla meticulosamente el entorno nunca necesita controlar directamente a nadie. El control ambiental hace que los demás se regulen solos, creyendo actuar por voluntad propia. En disputas personales, esta estrategia resulta aún más poderosa. En lugar de convencer mediante argumentos a alguien para que te respete, modificas sutilmente el tono completo de la relación. Retiras estratégicamente el acceso emocional que antes concedías, reposicionas límites invisibles y observas pacientemente. ¿Para qué confrontar cuando puedes rediseñar silenciosamente el juego completo? Como afirmaba Sun Tzu, otro maestro indiscutible de la guerra silenciosa, la suprema excelencia consiste en vencer sin luchar, y vencer sin luchar es vencer mediante el entorno. Significa transformar imperceptiblemente el mundo alrededor de tu oponente hasta que, por sí solo, se vuelva completamente inofensivo o incluso beneficioso para tus propios objetivos estratégicos. Recuerda siempre, en el juego sofisticado del poder, lo que parece superficial frecuentemente esconde profundidad estratégica. El silencio, el retraso, la invitación negada, la silla reubicada. Todo comunica, todo moldea invisiblemente el clima psicológico, y quien moldea el clima psicológico decide, en última instancia, cuándo y dónde caerá la lluvia sobre los desprevenidos. No controlas directamente a la persona, controlas silenciosamente el cielo completo bajo el cual ella decide, aparentemente libre, dónde bailar y hacia dónde dirigirse en cada momento. A veces el golpe más letal proviene precisamente de quien aparenta estar herido o debilitado. El mundo moderno enseña obsesivamente que debemos proyectar fortaleza en cada momento. Maquiavelo enseñaba exactamente lo contrario. Disfraza estratégicamente tu verdadera fuerza, porque el mayor error estratégico es subestimar a un adversario que ha elegido parecer débil. Esa es la belleza sofisticada de la disimulación estratégica. Ejecutada magistralmente, convierte la aparente humildad en trampa invisible y la supuesta vulnerabilidad en veneno silencioso. Lo que el otro interpreta como ventaja aprovechable es precisamente el punto exacto donde inconscientemente baja su guardia. Y ahí es donde entras tú, no con furia, sino con precisión quirúrgica. Maquiavelo escribió que un buen príncipe debe ser simultáneamente zorro y león, astuto para evitar trampas, fuerte para aplastar decisivamente al enemigo cuando sea estrictamente necesario. Pero él sabía que el zorro siempre precede estratégicamente al león, porque el león que ruge demasiado atrae inevitablemente cazadores armados contra los que no podrá defenderse solo. El zorro que intencionalmente ensucia su pelaje con polvo, que camina como si cojeara ligeramente, que se muestra más pequeño de lo que realmente es, permanece ignorado hasta el momento fatal. Esta regla resulta simple pero absolutamente mortal en su aplicación. Quien cree prematuramente que ya ha ganado, inmediatamente deja de prestar atención a los detalles cruciales. El ego inflado adormece el instinto de supervivencia, y en ese sueño peligroso, el castigo llega sin previo aviso, sin ruido,
sin posibilidad alguna de defensa o adaptación. Imagina a alguien que, frente a un ataque verbal o emocional, simplemente baja la mirada, guarda silencio momentáneo, incluso pide disculpas aparentes, pareciendo completamente derrotado ante todos. El adversario sonríe satisfecho, se relaja peligrosamente, exhibe inconscientemente sus debilidades, pero no percibe que mientras celebra su victoria ilusoria, está entregando todas sus ventajas. Cuando finalmente llega el contragolpe estratégico, no llega con rabia descontrolada que genera errores, llega con precisión matemática, sin ruido innecesario, sin advertencia, sin posibilidad de regreso. Esta técnica no constituye cobardía, representa control absoluto de la situación. Es el depredador que estratégicamente se retira hacia las sombras, solo para atacar desde el ángulo inesperado. Maquiavelo comprendía profundamente esta dinámica. No se trata de tener razón públicamente ni de ser percibido como justo. Se trata de ser silenciosamente temido por la duda que generas. No existe duda más corrosiva en la mente humana que preguntarse constantemente: ¿es realmente inofensivo o simplemente está esperando calculadamente el momento perfecto para contraatacar? Esa pregunta, cuando se siembra estratégicamente en la mente del otro, lo corroe desde dentro, desestabilizando cada decisión que toma, paralizando su capacidad de acción efectiva. La verdadera fuerza silenciosa reside en esa pausa estratégica entre el insulto recibido y la respuesta calculada. Está en el retraso intencional del contraataque, en la mirada serena e inmutable. Ese silencio lo comunica todo, sin decir absolutamente nada. Anuncia implícitamente que no juega siguiendo las reglas convencionales que todos esperan. Y quienes no siguen reglas previsibles son peligrosos. Atención crucial. Esta técnica solo funciona cuando se aplica con total intención consciente. Fingir debilidad no significa mostrar desesperación real. Es teatro estratégico perfectamente ejecutado. El escenario no es otro que el ego inflado del oponente. Hay que dominar el arte refinado de aparentar sumisión sin rendirse jamás internamente, porque si el otro detecta la actuación, pierdes todas las ventajas. La sabiduría fundamental reside en saber exactamente cuándo no confrontar directamente, cuándo permitir estratégicamente que el otro avance creyendo firmemente que va ganando terreno real. Porque cuanto más seguro se sienta prematuramente, más desarmado queda ante el golpe que no verá venir. No golpeas con brutalidad evidente, sino con precisión quirúrgica invisible. El maestro verdadero de la estrategia silenciosa no busca aplausos ni reconocimiento público, busca implacablemente la eficacia, no se apresura emocionalmente, observa al enemigo inflarse peligrosamente. Lo deja tropezar inevitablemente con su propia arrogancia creciente y entonces simplemente cierra la puerta de salida sin alzar la voz ni revelar sus verdaderas intenciones. El enemigo ni siquiera comprende inmediatamente que el juego ha terminado definitivamente. Solo lo percibe cuando ya no encuentra absolutamente ninguna ruta de escape disponible a su alrededor. Nietzsche advertía sabiamente: quien lucha contra monstruos debe tener cuidado de no convertirse en uno. Y precisamente por eso esta técnica resulta tan poderosamente efectiva. Vences sin corromperte internamente. No necesitas transformarte en el monstruo que combates. Solo necesitas convencer temporalmente al monstruo de que eres inofensivo ante su poder aparente. Y cuando se acerque confiadamente para devorarte, ya tendrás perfectamente preparada la hoja más afilada, invisible hasta el momento exacto en que ya no puede evitarse su efecto definitivo. El mundo actual valora excesivamente la fuerza visible, ruidosa, exhibicionista. Pero la fuerza verdaderamente invisible es la que domina silenciosamente el ajedrez sofisticado de la vida real. Contrariamente a lo que te han enseñado repetidamente, no necesitas parecer fuerte constantemente. Solo necesitas ser suficientemente fuerte internamente para actuar decisivamente en el momento preciso. Ninguna arma corta tan profundamente como el silencio estratégicamente aplicado. En tiempos donde todos compiten desesperadamente por ser escuchados,
Quien elige no reaccionar se vuelve incomprensible, y lo incomprensible genera temor instintivo. Maquiavelo entendía perfectamente que el silencio no representa ausencia real de acción, sino una estrategia tan afilada como una daga oculta entre pliegues. En el vacío inquietante de la respuesta esperada, la mente ansiosa del otro comienza a gritar internamente, y cuanto más grita por dentro, más se pierde en sus propios laberintos mentales fabricados. El silencio incomoda profundamente porque funciona como espejo implacable. Le devuelve al agresor únicamente su propia imagen distorsionada, sus miedos ocultos, sus intenciones reales desnudas. Si existe algo que el ser humano teme más intensamente que la ira explícita ajena, es precisamente el enfrentamiento inevitable con sus propios monstruos internos que prefiere mantener ocultos. Cuando estratégicamente no respondes a una provocación evidente, no niegas inmediatamente una acusación falsa, no corriges impulsivamente una injusticia percibida, creas un campo magnético de incertidumbre. El otro comienza inevitablemente a imaginar 1000 posibles reacciones futuras tuyas. ¿Estará planeando algo devastador? ¿Habrá simplemente renunciado? ¿Sabrá secretos que yo ignoro completamente? Es precisamente en esa ausencia calculada de certezas donde nace la paranoia paralizante. Maquiavelo afirmaba que el poder verdadero se sostiene más en percepción manipulada que en realidad concreta. El silencio estratégico constituye la cuna perfecta para las percepciones más oscuras imaginables, porque cuando hablas impulsivamente, limitas drásticamente lo que el otro puede imaginar sobre ti. Pero cuando callas deliberadamente, dejas espacio psicológico para todos los miedos posibles, y el ser humano instintivamente llena los vacíos perceptuales con aquello que más profundamente teme. He compartido con ustedes, como experiencia personal, que durante mucho tiempo yo también fui de aquellos que reaccionaban impulsivamente ante cualquier provocación externa, grande o pequeña. Bastaba un comentario negativo para que inmediatamente saltara a defenderme, justificándome extensamente, intentando demostrar mi valía, ganando discusiones que en realidad solo me vaciaban internamente. Me tomó años comprender que el poder auténtico no reside en responder compulsivamente a todo, sino en elegir conscientemente cuándo, cómo y sobre todo si realmente vale la pena responder en absoluto. Recuerdo vívidamente una situación profesional donde fui injustamente acusado frente a otros. Todo mi ser gritaba por una reacción inmediata, por defenderme apasionadamente ante la injusticia evidente. Pero algo profundo dentro de mí eligió simplemente guardar silencio estratégico, no por debilidad o miedo, sino porque estaba exhausto de entregar mi paz interior a quienes nunca la valorarían adecuadamente. Días después, quien me había atacado públicamente terminó enredado en sus propias contradicciones evidentes. Yo simplemente seguí adelante, emocionalmente intacto y sorprendentemente más respetado que nunca. No por haber gritado más fuerte que nadie, sino precisamente por no haber pronunciado una sola palabra, cuando todos esperaban una explosión emocional predecible que nunca llegó a materializarse. Tal vez tú también hayas experimentado situaciones similares en tu vida. Tal vez estés atravesando precisamente ahora mismo por circunstancias donde tu silencio estratégico sería más poderoso que 1000 palabras. Si este video ha resonado profundamente contigo, quiero que sepas que no estás solo en este camino. Estamos aquí, aprendiendo juntos a protegernos emocionalmente, a posicionarnos estratégicamente, aprendiendo cuándo guardar silencio, cuando el mundo exige gritos reactivos, y también cuándo gritar decisivamente, si es necesario, pero con la fuerza impactante de nuestro silencio previo acumulado. Ahora quiero ofrecerte algo exclusivo, diseñado especialmente para ti que has llegado hasta aquí, buscando respuestas más profundas sobre quién eres realmente y hacia dónde diriges estratégicamente tu vida. He creado algo que trasciende ampliamente un simple libro informativo. He construido meticulosamente un mapa completo para el alma humana, un manual que integra ciencia, filosofía y pensamiento crítico avanzado. Te ayudará decisivamente a romper patrones mentales limitantes, a cuestionar radicalmente tu identidad actual
y a reconstruirte estratégicamente desde la raíz más profunda de tu ser auténtico. Este recurso no constituye un simple ebook más lleno de frases motivacionales superficiales. Representa una guía práctica para quienes ya no soportan vivir en piloto automático, reaccionando constantemente al entorno. Si sientes internamente que algo dentro de ti clama desesperadamente por transformación profunda, por evolución consciente, por claridad estratégica, entonces ha llegado definitivamente tu momento de actuar. Haz clic ahora mismo en el comentario fijado para acceder inmediatamente al manual completo de la autotransformación estratégica. No lo leas por simple curiosidad intelectual. Léelo porque tu vida futura depende crucialmente de ello. Si decides comenzar este viaje transformador, te garantizo que no serás la misma persona cuando llegues al final del camino. Gracias sinceramente por acompañarme hasta este punto del recorrido. Aunque el tema pueda parecer duro o manipulador, nace realmente de un lugar profundamente humano, el deseo legítimo de dejar de sufrir innecesariamente por perdernos en guerras que no nos construyen positivamente. Si este contenido ha tocado alguna fibra sensible en tu interior, probablemente sea porque ha llegado definitivamente el momento de cambiar estratégicamente las reglas del juego, con menos ruido reactivo y mucha más intención consciente.